Reciban un cordial saludo. Iniciamos con el tema sobre otros aspectos de las relaciones laborales. Vamos a hablar entonces del periodo de prueba. El periodo de prueba se encuentra regulado en los artículos 77 y 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos que tener unos criterios, digamos, fundamentales. El periodo de prueba nunca puede exceder de 2 meses. Cuando hay contratos sucesivos, ¿qué quiere decir que haya contratos sucesivos? Cuando yo tengo una persona, la tengo por un término fijo de 5 meses, luego se lo liquido, le hago otro contrato a término fijo diferente, luego se lo liquido, etcétera. En esos contratos que son sucesivos, el valdrá, lo dice la norma expresamente, el primer periodo de prueba. El periodo de prueba siempre debe constar por escrito. En el caso de las personas que van a realizar servicio doméstico, dice la norma que máximo debe durar 15 días. Y cuando es un contrato a término fijo inferior a un año, pues la duración será máximo la quinta parte de la duración del contrato. Y ahí tendríamos que mirar cuál es esa quinta parte de la duración del contrato y ese será el periodo de prueba. En el periodo de prueba, los efectos que tiene el hacerlo, pues implica, por un lado, siempre la persona va a gozar de todas las prestaciones sociales, se le paga la seguridad social común y corriente, dure lo que dure el periodo de prueba. Es posible terminar unilateralmente el contrato de trabajo dentro del periodo de prueba sin indemnizar. Sin embargo, como les decía, jurisprudencialmente se ha recomendado que se indique el por qué. El por qué puede ser no cumple con los requisitos para atender a las necesidades de la empresa, etcétera. Pero sí es importante dejarlo muy claro y motivar este periodo de prueba. Si bien a nivel legal no se exige, a nivel jurisprudencial sí se está haciendo la sugerencia, entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Es posible prorrogar el periodo de prueba? Sí, siempre y cuando esté dentro de los límites anteriormente indicados. Finalmente, ¿cuál es el mayor límite? 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo podremos prorrogar, pero nunca el periodo de prueba puede sobrepasar de 2 meses. Bueno, ¿quiénes son los representantes del empleador? Que ya sería otro tema. Los representantes del empleador son aquellos que lo obligan frente a sus trabajadores o frente a terceros. Vamos a verlo regulado principalmente en los artículos 32 a 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos primero quienes desarrollan funciones de dirección, confianza y manejo. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son las que representan al empleador y pueden, por ejemplo, a nombre de él, realizar contratos, realizar negocios, imponer sanciones, dirigir trabajadores. Entonces, quienes ejercen estos cargos, que normalmente son estos 3 tipos de cargos, director, un gerente, un administrador, obviamente serán personal de dirección, confianza y manejo, y a estos no se les paga horas extras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se abusa de la figura para evadir el pago de horas extras a los trabajadores y se les impone supuestamente este cargo a personas que realizan labores simplemente operativas que para nada representan al empleador. Se habla de intermediarios que vienen a ser, puede ser hasta un tercero independiente en donde el empleador contrata, digamos, a esta persona para que coordine a un grupo de trabajadores, pero los trabajadores saben que están realizando las labores, es para el empleador, los elementos de trabajo los reciben del empleador. Entonces, este simple intermediario pues no será un empleador directo de estos trabajadores, ¿cierto? Será un simple intermediario, como un simple mandatario, por decirlo así. Sin embargo, es importante, el código lo dice, debe dejarlo expreso desde el inicio, que es un simple intermediario y que él no es el empleador, porque de lo contrario, dice la norma, será solidariamente responsable de lo que pase con esos trabajadores junto con el empleador.
Pasamos ahora a este tema del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos habla de las cláusulas ineficaces. Más o menos habíamos hablado de esto en el artículo 53 de la Constitución Política. Se nos dice que son ineficaces, es decir, se van a tener como no escritas aquellas cláusulas que desmejoren la situación del trabajador. ¿Frente a qué? Frente a las normas mínimas laborales. Entonces, y recordemos que dentro de las normas mínimas laborales, pues se encuentra obviamente el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política, pero incluso el mismo contrato de trabajo, el reglamento interno. Entonces, si yo tengo un contrato donde al trabajador le estoy diciendo, usted va a trabajar 8 horas, usted pues 8 horas diarias o 7 horas diarias, usted se va a ganar tanto salario, yo después no le puedo decir, venga, fírmeme este otro contrato en donde ya dice que yo le estoy bajando el salario, ¿cierto? Que le estoy desmejorando sus condiciones. Entonces esta cláusula se entendería como una cláusula ineficaz. Entonces el trabajador podría decir, renuncio por despido indirecto, o sea, es decir, yo renuncio por su causa, pues usted me está en el fondo despidiendo sin justa causa, págueme la indemnización. Estas cláusulas entonces se tornan ineficaces. Pasamos ahora al tema causales de suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión del contrato del trabajo? La suspensión del contrato de trabajo no es la terminación del contrato de trabajo, simplemente este contrato va a tener como un tiempo de congelamiento, por decirlo así, donde se deben respetar algunas prestaciones específicas, ya vamos a ver cuáles se deben respetar y que generan una suspensión de este vínculo laboral por un tiempo, digamos que no es algo pues permanente entre el empleador y el trabajador, que no implica, como les dije anteriormente, la liquidación del contrato. No habrá entonces obligación para el trabajador de pagar salarios, ni para, perdón, del empleador para pagar salarios, ni para el trabajador de prestar sus servicios. Es una figura especial, vamos a ver en qué momento se puede usar y posteriormente cuáles son los efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Tenemos las siguientes causales, que son 7, indicadas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. La primera causal es que haya una fuerza mayor o caso fortuito, ¿no es cierto?, que temporalmente impida que este contrato se ejecute. No sé, ejemplo, hay una guerra interior en Colombia, entonces no es posible salir a las calles, hubo un desastre natural y se dañó, digamos, la planta física del establecimiento, entonces esto implica una suspensión del contrato de trabajo. Otra causal de suspensión es la muerte del empleador o que, por ejemplo, quede inhabilitado para seguir desempeñando sus funciones en una empresa, ¿no es cierto? Esto genera, digamos, suspensión temporal. Otra, digamos, causal es cuando se suspenden las actividades de una manera temporal hasta por 120 días por razones técnicas o económicas que no dependen de la voluntad del empleador, es decir, entró en una situación económica complicada. Entonces, ¿qué hace el empleador? Solicita autorización al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Y obviamente debe informar a los trabajadores simultáneamente que está realizando esa solicitud de suspensión temporal de los contratos de trabajo por clausura temporal de la empresa debido a una situación técnica o económica que es complicada. Una cuarta causal es cuando se le da al trabajador licencia o un permiso temporal de ausencia en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, la persona se va a ir a estudiar o está pidiendo un descanso a través de una licencia que no corresponde a las vacaciones.
que ya si el trabajador y el empleador acuerdan que sea una licencia no remunerada, pues se hablará de la suspensión del contrato de trabajo. O cuando al trabajador incurre en alguna falta disciplinaria y se le suspende 2, 3 días. Esos 2 o 3 días, pues no habrá obligación de pagar esos salarios, ni habrá obligación del trabajador de asistir esos 2 o 3 días a la empresa. Entonces, ese contrato estaría suspendido. La quinta causal es cuando el trabajador es llamado a prestar servicio militar. Entonces, en este caso, pues se suspende el contrato y el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajador hasta por un mes después de que el trabajador termine su servicio. Y en ese término el trabajador puede reincorporarse normalmente a sus tareas y el empleador estará obligado a admitirlo. Luego tenemos la causal sexta, que es cuando hay detención preventiva del trabajador o un arresto que no exceda de 8 días y que no sea causal de extinción del contrato, que en el reglamento, digamos, no se indique que cuando ya hay un arresto de 15 días por, no sé, por determinado delito, se incurrirá en causal de terminación del contrato. Si no hay, digamos, otra norma que lo exija, pues entonces se permitirá mantener el contrato, pero sin embargo la ley nos dice que no exceda este detención preventiva o este arresto correccional que no exceda de 8 días. Finalmente, la última causal de suspensión del contrato es cuando hay una huelga declarada, ¿cierto? Una huelga, pero obviamente que sea legal. Entonces, si hay una huelga que es legal, pues entonces en ese caso se suspenden los contratos de trabajo, no habrá lugar a prestación del servicio y en consecuencia no habrá lugar al pago de los salarios correspondientes. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de esta suspensión las encontramos en el artículo 53. Podríamos hablar de los siguientes efectos, que ya los habíamos anunciado anteriormente. Se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio, ¿no es cierto? Y para el empleador la obligación de pagar los salarios de ese tiempo. Obviamente las prestaciones sociales también. Sin embargo, la norma nos dice que durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que les correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Y que estos periodos podrán descontarse cuando se liquiden las vacaciones, las cesantías, etc. Entonces, ¿por qué hablan así? Porque anteriormente, antes de que tuviéramos, digamos, el actual sistema de seguridad social, pues eran los empleadores en el sector privado quienes respondían directamente por temas de enfermedad, muerte o incluso pensión de los trabajadores. Entonces, por eso la norma habla así, pero entonces ahorita ¿qué se entiende? Que finalmente el empleador pues no estará obligado a pagar los salarios, pero sí la seguridad social. Debe seguir aportando la seguridad social. Y de las prestaciones pues no tendrá en cuenta estos días para efectos de prestaciones. Por eso acá se dice el empleador debe pagar la seguridad social del trabajador y descontará estos días no laborados del pago de salario y de las prestaciones sociales correspondientes. Bueno, luego viene la pregunta, ¿qué pasa cuando ya se reanuda el contrato de trabajo? ¿Cierto? Digamos que se termina esa suspensión y vuelve y comienza el contrato de trabajo. Entonces, esto está regulado en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice el código: desaparecidas las causas de suspensión temporal del trabajo, el empleador deberá avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los 3 primeros ordinales del artículo anterior. Entonces vamos a parar ahí y nos vamos a centrar en esta parte que está aquí subrayada, en donde tenemos esos 3 primeros
ordinales. Entonces tenemos por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Entonces ya vimos, pues, por ejemplo, un caso de guerra o un caso de un desastre natural. Por muerte del empleador. Listo. Se suspende. Hay que ver qué pasa en el momento de la sucesión, quién queda como heredero de la empresa, en fin, ¿no es cierto? Y por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, recuerden por razones técnicas o económicas, hasta por 120 días, siempre y cuando medie autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué nos dice? Si desaparecen estas tres causas, ¿no es cierto? Ya se restableció el orden interno o ya se recuperó el territorio que estuvo, digamos, afectado por un desastre natural, ya es claro quién es el sucesor de la empresa, ya pasaron los 120 días, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el empleador? Debe notificar de manera personal o por avisos publicados dos veces en un periódico de la localidad y admitir a los trabajadores para que regresen dentro de los 3 días siguientes a la notificación personal o al aviso que se dio en un periódico, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener esto claro. ¿Por qué? Porque las otras causales, pues miremos que ya dependen más de temas personales, entonces es el servicio militar, pues cuando acabe el servicio ya sabemos que ahí regresa. Cuando tiene una pena de arresto, pues ya sabemos que máximo son 8 días. Cuando lo sancionaron y lo suspendieron, pues durará lo que dure la sanción de suspensión, ¿no es cierto? En todo caso, pues ya sabemos que una vez ocurran alguna de estas causales, pues el trabajador deberá regresar. Y en el caso de estos tres primeros numerales es donde se exige el aviso, ¿cierto? Porque son cosas que dependen más del empleador y no tanto pues del trabajador. Pasamos a otro tema que se llama el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? El derecho de variar las condiciones laborales. Existe este tema digamos está regulado en el numeral 3 del literal A del artículo 62 cuando nos hablan del tema de la subordinación, ¿cierto? La obligación del trabajador pues de prestar sus servicios y obedecer a lo que le pide el empleador. Sin embargo, esta obediencia o este acoger las órdenes del empleador, pues no es una obediencia ciega o que pueda ir en contra pues, de los derechos del trabajador. Pero digamos esta posibilidad del empleador de decirle, venga, por favor deje de hacer tal función y venga, ayúdeme con esto, o por favor anda a la bodega de tal barrio para que despaches a tales buses con determinada mercancía, en fin. Eso es posible, eso digamos es parte obviamente del poder y la autoridad que tiene el empleador pues para poder cumplir con el servicio de la empresa. Sin embargo, este ius variandi nos ha dicho la jurisprudencia. Acá tenemos una sentencia, digamos, que ha sido muy importante en este tema, que nos habla de que ese ius variandi, pues en ningún momento puede socavar, digamos, la dignidad de la persona o aquellos derechos mínimos del trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El ius variandi puede ser en el modo de trabajar, en el lugar de trabajar, la cantidad de trabajo o en el tiempo de trabajo, ¿no es cierto? En el modo se refiere a las funciones, el lugar, la instalación, la cantidad de trabajo que debo realizar y el tiempo invertido. Por eso a mí se me puede obligar a hacer horas extras, sí, pero obviamente me las deben pagar. Todo debe ser, digamos, dentro de la ley o hacer un cambio de funciones, pero que no afecte mi dignidad, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona donde el contrato no permite, o sea, el contrato en ningún momento me habla de que me muevan a otra ciudad?
y que el trabajador y que el empleador luego me diga, no, usted va a prestar sus servicios en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, eso sí se podría prestar para, digamos, disminuir las condiciones del trabajador o incluso una especie de acoso laboral, porque si en el mismo contrato no aparece esa posibilidad de traslado, ¿por qué se le está trasladando? ¿No es cierto? Y por ejemplo el caso de una persona que viva con sus padres y que sus padres no se puedan trasladar con él y que los padres dependan de él, de sus atenciones, etcétera, o que tenga pareja y la pareja viva acá en Medellín, entonces, ¿cómo, digamos, equilibrar eso? Entonces se puede prestar para abusos, entonces hay que tener cuidado con si bien existe el ius variandi y es cierta esa potestad del empleador, nunca puede menoscabar esos derechos. O sea, se tiene que, digamos, motivar de manera muy razonada y muy razonable el por qué se le está haciendo el ius variandi. Pasamos a otro tema, que ya es el último de estos, digamos, temas adicionales de los contratos laborales, y es la sustitución del empleador. Está regulado en los artículos 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es sustitución? Sustitución del empleador es cuando me cambian mi empleador por otro. ¿Cómo así? Mi empleador pues es dueño de una empresa y se la vende a otra persona. Entonces ese nuevo dueño será mi nuevo empleador. Eso es lo que llama sustitución de empleador. Esta sustitución de empleador de ninguna manera extingue los contratos de trabajo. Listo, no los extingue, tampoco los suspende, tampoco los modifica. Los contratos siguen común y corriente. ¿No es cierto? Más bien lo que se busca es proteger al trabajador. Digamos que si bien hay un cambio a un nivel de empresas o una venta de dueños o una fusión entre dos empresas, pues el trabajador no se tiene por qué ver afectado. Cuando hay una sustitución del empleador, entonces por jurisprudencia se nos dicen los siguientes elementos. Hay un cambio de empleador o dueño del negocio, ¿no es cierto? Debe haber cambio de empleador o dueño del negocio, que si el mismo empleador cambia de razón social, pues no sería sustitución de empleador, ahí ya sería otro tema que sería cesión del contrato, que ya se hablaría con los trabajadores, sería algo de mutuo acuerdo, etcétera. Pero hablando de sustitución de empleador, tiene que haber un cambio de empleador. Lo segundo es que continúe el mismo objeto de negocio, pues si cambia el objeto de negocio, pues el contrato no tiene por qué seguir porque hay un cambio, ¿no es cierto?, del objeto del negocio. Y que obviamente el trabajador pues continúe prestando sus servicios en la empresa, pero con las mismas funciones que venía desempeñando. Entonces, si se conservan estas tres características, pues estamos hablando de una verdadera sustitución del empleador. ¿Qué implica la sustitución del empleador? Entonces, primero hay una solidaridad con las obligaciones de los trabajadores que son exigibles incluso de antes de la sustitución al nuevo empleador. ¿Quiere esto decir que si hay algún seguridad social o salarios que no se le pagaron a los trabajadores por el anterior empleador, pues estos podrán, digamos, reclamarlas al nuevo empleador? Este estará obligado a pagarlas, pero puede demandar o puede lo que se denomina repetir contra el anterior empleador. En segundo lugar, el nuevo empleador va a responder obviamente por las obligaciones a partir de que asuma como empleador hacia el futuro, ¿cierto? El anterior empleador no va a responder por las obligaciones hacia el futuro. Sin embargo, recordemos que aquí el nuevo empleador sí responde por las del pasado y las del futuro. El antiguo empleador o el nuevo empleador, digamos por acuerdo pues con el trabajador, puede liquidar las cesantías. Incluso hay opciones en los fondos de cesantías en donde usted presenta una declaración del empleador, sea el anterior o el nuevo.
en donde usted le dice, digamos, a Protección o Porvenir, yo, Pedro Pérez, nuevo empleador o anterior empleador, en virtud de la compra de la empresa tal o la venta de la empresa tal, se realiza una sustitución patronal o una sustitución de empleador. En consecuencia, autorizo para que le sean entregadas las cesantías al trabajador tal, ¿cierto? Identificado con cédula tal. Entonces, esto es interesante, si entre ellos hay un acuerdo, pues se puede hacer así, liquidar y ya el trabajador podrá ir a recoger sus cesantías, eh, listo. Y ya a partir de esa fecha, digamos, de la fecha de la sustitución, pues ya otra vez se vuelven a generar digamos, las cesantías en este nuevo periodo de sustitución y, no, y se siguen consignando común y corriente en el fondo, sino que la norma da la posibilidad de realizar la liquidación de las mismas y autorizar el retiro de las mismas por sustitución patronal. En caso de que no se pongan de acuerdo o el trabajador no las quiera recibir todavía, pues no las quiere sacar, las quiere seguir ahí teniéndolas ahorradas, etcétera, no hay ningún problema. ¿Qué se debe hacer? Digamos, el antiguo empleador, pues si ha sido juicioso, pues habrá consignado las cesantías correspondientes del año inmediatamente anterior, pero las del año en curso en el que se realiza la sustitución, pues ese valor de las cesantías deberá consignarlas o entregarlas al nuevo empleador para que éste en el debido momento, ¿cierto? Ya al corte de febrero del año siguiente, realice la respectiva consignación de cesantías de ese trabajador. Bueno, ya con esto terminamos el tema de los contratos laborales y estos aspectos especiales de los contratos laborales.